La parroquia de Juana Díaz concluyó su construcción allá para 1875 y está conmigo Monseñor José Lozano, quien es el párroco. A él le voy a preguntar porque tengo entendido que hay libros de parroquia que datan del siglo XVIII, de 1787, cuando todavía esta estructura no se había construido. Ciertamente, por la razón de que estaba ya funcionando como parroquia, pero todavía el edificio que había para acoger la parroquia era antiguo, era una capilla antigua. ¿A quién estaba dedicada esta ermita? La Candelaria. En aquella época todavía Juana Díaz estaba ligada con Coamo. Con Coamo, sí. Y como era costumbre en la colonización española, para hacer un pueblo, determinar que este barrio es pueblo, hacía falta primero que fuera parroquia. Y la presencia del cura estabilizaba a la gente, ¿verdad? Aquí no está el padre, tenemos misa, entonces la construcción de la iglesia se comienza a principios del siglo XVIII. Y creo que algunas de las imágenes que están ubicadas en esta iglesia son realmente muy importantes, como la del Cristo Nazareno. Ese que tenemos ahí, del siglo XVII. Del siglo XVII. Sí, constatado, probado, con laboratorio, con especialistas y con todo. Estaba abandonado en una capilla, metido ahí atrás dentro. ¿Y los rescataron? Lo rescaté. Ajá. Esto hay que ponerlo claro. ¿Lo rescató usted? Las imágenes las rescaté todas yo. Me dicen que el retablo ha sufrido cambios, sí, que ha experimentado cambios. ¿Qué pasó con el retablo original? Yo no sé por qué los padres de aquella época decidieron quitar el retablo. El retablo era de mampostería, ¿verdad? Estaba hecho, entonces decidieron quitarlo. Eso se hizo, después se hizo un retablo de artesano puertorriqueño que para mí no cuadraba con esta estructura de iglesia, que es una estructura ambiciosa, ¿ves? Imitando un poco las catedrales, ¿verdad? Fue sustituido por este. Y fue sustituido por este que tenemos aquí. ¿Que fue hecho de dónde? En Madrid, empresa Granda de Madrid. Siempre nos gusta saber sobre los rasgos arquitectónicos de las estructuras que conocemos y el arquitecto Jerry Torres nos va a dar detalles sobre esta iglesia San Ramón Nonnato de Juana Díaz. ¿Qué rasgos importantes podemos ver aquí? Te fijarás que es una iglesia relativamente sencilla, con 3 naves y tiene arcos de medio punto y columnas toscanas. En este caso, la restauración que se hizo recientemente ha dejado al descubierto los ladrillos, que es el material principal de construcción. Además, sobre el presbiterio tenemos lo que se llama una cúpula ciega. Se le llama ciega porque no tiene ningún tipo de luz. Y entonces también está hecha en ladrillo. Esta iglesia tiene un elemento bien interesante que es la plasticidad de la fachada. Una fachada muy bonita, muy interesante. Tiene unas torres de planta octagonal. Son 2 torres, es algo extraño en Puerto Rico, una iglesia con 2 torres. Y entonces también tiene ventanas neogóticas. Oí un chisme sobre eso, de que el reloj de la iglesia pasó a la alcaldía y luego el párroco le pidió a la alcaldía que le devolviese el reloj y el alcalde no quería devolverlo y entonces fueron a corte en Ponce. En corte dictaminaron que el reloj le pertenecía a la parroquia y una vez se estableció quién era el dueño, el párroco le dijo al alcalde, pues ahora te lo vendo. En esta década de los 20 hay un conflicto en los tribunales para deslindar las propiedades de la iglesia y el Estado. Por eso es que en esta época surgen todos los atrios y las verjas que vemos en la mayoría de las plazas de nuestros pueblos, porque precisamente es que se deslinda ese territorio y en este elemento legal pues estaba entonces el famoso reloj. ¿De cuándo data esta estructura de la alcaldía? Esta estructura data de la época del 1900. Es una estructura que originalmente pues, sirvió como residencia y fue la primera cárcel que hubo en Juana Díaz. Precisamente estamos en uno de los patios donde está ubicada, en el primer piso, donde estuvo ubicada esa cárcel. ¿A quiénes eran los dueños? Los dueños eran la familia Salvador Busquet, una parte de ellos, y entonces es que pasan a ser la residencia en el alto y en la parte de abajo era la cárcel. La cárcel. ¿Por qué se la vendieron al municipio? Porque el municipio buscaba hacer un junte, que todo el centro de gobierno estuviera ubicado en un mismo lugar, para que la gente no estuviera dispersa buscando los servicios básicos. Lo que era, la alcaldía se compone de 3 edificios, que era el antiguo parque de bomba, que fue el primer parque de bomba de la ciudad, la casa de los Busquets y la cárcel, y la que fue la parte de la farmacia,
todo se unió en un centro de gobierno, que es lo que hoy conocemos como la Casa Alcaldía o Ayuntamiento para aquella época. La época española, originalmente la Casa del Rey no estaba aquí. ¿Dónde estaba? Está ubicada en la parte este de la plaza, donde hoy está la funeraria Fermín y la parroquia, la iglesia de los evangélicas, en esa área que está ubicada para la época española. Esto viene siendo ya cuando la transición hacia los americanos. A la soberanía estadounidense. Es que se adquiere. Pero a principios del siglo XX se decide que el edificio pues, es muy pequeño y se adquiere y se reconstruye este edificio que es la alcaldía actual, y eso ocurre en 1922. Es un edificio muy interesante, es lo que llamamos el Classical Revival, el principio del siglo XX, con la nueva construcción en hormigón, con las nuevas posibilidades de adornos y de ornamentación con el hormigón, pues se hicieron muchos edificios muy adornados, y este edificio expresa esa riqueza y esa bonanza que ocurrió en todo Puerto Rico en la década de los 20. ¿Qué conserva esta iglesia de cómo era originalmente? Bueno, la iglesia en sí, si hablamos de la planta física como tal, que es lo que quizás estamos hablando, básicamente conserva toda su hermosura en la parte de adentro. Las partes de arriba, si ustedes se fijan en las columnas que están, eso era en el plano original. Nos dimos a la tarea de empezar una campaña para entonces tumbar lo que se llama el plafón, que le decían cielos rasos en la época aquella. Lo tumbamos. Cuando tumbamos eso, que nosotros miramos hacia arriba, nos dimos cuenta de la hermosura que había allá arriba. ¿Cuándo fue que se construyó la iglesia? Se construyó en 1905. La obra de la iglesia como tal comenzó en 1902. En 1902 empezó la obra como tal en otro lugar que no es este que está aquí. Aquí se construyó, luego en 1905... ¿Han hecho muchos cambios a la estructura? Básicamente el único cambio que hicimos fue para llevarlo a lo más original posible. Sí, porque como le dije, parte de las columnas, parte de las vigas, de los pendulones que se ven arriba, todo eso pues parte de lo que había. Arquitecto, ¿en qué época nos ubica la iglesia evangélica que está frente a la plaza aquí en Juana Díaz? Se fundó en 1902, pero la estructura de 1907. Es una estructura que, como te has dado cuenta, es diferente porque es estilo neogótico. Pero interesantemente tiene un magnífico techo en madera con cerchas estupendo que todavía se conserva. Este es el señor Luis Mercado, quien es el director de la funeraria Fermín Rivera, que queda justo frente a la Plaza del Recreo, aquí en Juana Díaz. ¿Desde cuándo esta estructura funciona como funeraria? Desde el 1902. ¿Y antes era una casa de familia? Sí, era la residencia del doctor Casanova. Y entonces a partir de 1902 se convirtió en funeraria. Sí, pero me imagino que a lo largo de todos esos años ha sufrido o experimentado cambios en su estructura. Sí, pero muy significativo, muy poco. Y en Juana Díaz, como hay varios pueblos que todavía se acostumbra a llevar los sepelios a pie hasta el cementerio. Y es una tradición ya de los pueblos, como este en Juana Díaz. Y es una funeraria que se muere cualquier ciudadano y tú ves que las personas, aunque no lo conozcan, entran a la funeraria a verlo, comparten con la familia. Y en una parte detrás de la Plaza del Recreo de Juana Díaz se encuentra la famosa Casa del Componte de este municipio, un episodio negro de nuestra historia. Cuéntenos de lo que sucedía aquí. Bien, para el año 1887, el alcalde de Juana Díaz, don Policarpio Echevarría, él informó a Palacio, al gobernador Romando Palacio, de que aquí se estaban reuniendo insurgentes, o sea, para declarar, ¿verdad?, un estado de terrorismo, de subversión. Allí improvisaron una prisión y aquí otra, el alcalde improvisó una aquí. Y aquí fue que metieron al célebre prócer nuestro. Román Valdoriotti de Estuvo preso aquí. Aquí fue que lo trasladaron al Morro después. Y cuando hurgaron en esta casa, ¿encontraron las herramientas con las que se hacía tortura? Habían unos cepos y unas herramientas para torturar los dedos y doblárselo. Que el alcalde ese que hablamos, Zambrana, fue torturado así. Sí, y eso estaba ahí hasta que remodelaron el edificio. Se le llama el Componte, ¿verdad?, el año terrible de 1887, y nuestro pueblo de Juana Díaz fue un baluarte bien fundamental en ese elemento histórico. La gente, o al menos las personas que hemos documentado, nos cuentan que sus abuelos les decían que
sacaban las uñas, le doblaban los dedos, los arrastraban. Y la casa de Policarpio Echevarría, entonces está ubicada detrás de la parroquia San Ramón Nonnato. Y es una estructura que pues lamentablemente está abandonada. Es parte de nuestra historia, debe ser obviamente conservada. Más videos en sistematv.com.